Hacemos contacto en este momento con el periodista Luis Miguel González. Él es director general editorial del diario El Economista, a quien le agradezco mucho esta colaboración especial, muy apreciada. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches, es un gusto estar contigo. Al contrario, muchas gracias. Ahorita no es el momento de gritar llévelo, llévelo, ¿no? No, o podemos decir que el peso es el que está vara, vara. Vara, un peso. Lleve sus centavitos. ¿Qué está pasando? Porque no es de risa para mucha gente, para otros es una buena noticia, me refiero a los exportadores. Creo que hay una parte de la explicación que se ha dicho hasta el cansancio y es, hay una posible o inminente alza en las tasas de interés de Estados Unidos que genera presión en todo el mundo. Lo hemos venido platicando, yo creo que cuando menos durante 6 meses. Eso explica que el dólar se encarezca respecto a todas las monedas. Estamos hablando de que es el peso mexicano, el real brasileño, el peso colombiano, el yen japonés. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Creo que hay una nueva dinámica y es la baja en el precio de la mezcla mexicana de la mezcla de petróleo, ha metido un poco más presión sobre el peso, y yo diría que en estos últimos 10 días es el primer momento en el que el peso mexicano se mueve más rápido en la depreciación que otras monedas. Creo que la última vez que platicaba contigo de este tema, Pepe, te decía, el peso se deprecia menos que el real brasileño o que el peso colombiano. En esta última semana, lo que estamos viendo es que el peso de las monedas se movió más. Y la única explicación razonable dentro de lo que podemos decir es la mezcla mexicana o la caída en el precio de la mezcla mexicana de petróleo explicaría una cierta debilidad adicional del peso. Ahora, ¿por qué tanta inquietud si ha trascendido que la Reserva Federal de Estados Unidos va a anunciar seguramente un incremento en las tasas de interés para atraer, claro, capitales? Este anuncio lo podría hacer por ahí de septiembre, finales de septiembre. ¿Por qué si estamos a finales de julio, faltan 2 meses, y a los mercados andan tan inquietos? Hay que ponerlo en perspectiva. No solo es el alza de tasas de interés, sino el fin de una política que se conoce como de alivio monetario. El gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, cuando pega muy fuerte la crisis, empieza a emitir dinero con singular alegría. Más o menos, para que sea una idea, Estados Unidos puso en circulación el equivalente a 25% de su PIB, $4 billones, trillions, dicen ellos. Todo ese dinero puso en circular. Ese dinero estaba circulando, digamos, en todo el mundo, entre otras cosas, comprando CETES mexicanos, reales brasileños, yens japoneses. Entonces, no es solo que vaya a subir las tasas, sino ese dinero que en algún momento estuvo comprando instrumentos de deuda en otros países, como CETES en México, pues va de regreso, y ese es parte del movimiento que estamos viendo. No sé si estoy siendo claro. Sí, muy claro, muy claro. Le echaron a dar la máquina de los dólares para paliar la situación y de alguna manera, bueno, esto genera una gran incertidumbre, una gran inquietud. Sí, los dólares, digamos que si México echa a andar la máquina, pues básicamente nos los tenemos que comer todos nosotros. Pero si Estados Unidos echa a andar la máquina, cualquiera acepta dólares, y eso pone presión en prácticamente todo el mundo que tenga contacto con Estados Unidos, y yo diría hasta los que no quieren tener contacto, como los venezolanos. Eso es lo que está ocurriendo. Esto genera inestabilidad, genera cotizaciones muy por encima de lo esperado. ¿Crees tú, coincides con los analistas financieros, que la cotización del peso frente al dólar podría llegar a 16.70 en cualquier momento la semana que viene? A ver, estamos muy cerca, y también, sí coincido, para contestar breve, y creo que vale la pena subrayar las declaraciones tanto del gobernador del Banco de México como el secretario de Hacienda, en el sentido de, por lo pronto no van a intervenir, es decir, las cosas van a seguir como van. Hay una decisión de poner a la venta dólares de la reserva que se tomó hace aproximadamente 2 meses y medio, se mantiene. No hay este nerviosismo que estamos viviendo
no amerita desde el punto de vista del gobernador del Banco de México, del secretario de Hacienda, que se tengan que tomar medidas adicionales. Por lo tanto, es probable que la inercia que estamos viviendo continúe por unos días. Sí, porque dijo Carstens, el gobernador del Banco de México, que la depreciación del tipo de cambio no ha contaminado de manera generalizada, estoy leyendo, los precios al consumidor, pero advierte que actuará en caso de que llegue a impactar las expectativas inflacionarias y cuando la Reserva Federal suba las tasas de interés, entonces se tomarán las medidas. Sí. Una cosa que a mucha gente le mete ruido cuando oye esto de, bueno, ¿cómo es que no han subido los precios si yo iba a comprar un refrigerador y me lo vendieron más caro? Hay que decir, lo que la canasta del Banco de México mide son bienes y servicios de uso muy frecuente o de compra muy frecuente. Entonces hay bienes que su precio sí está muy vinculado a dólares, que por supuesto no está en la canasta que mide el Banco de México. Si alguien tenía en mente unos tenis para correr, que prácticamente todos son son precios en dólares, pues evidentemente eso no está en la canasta básica donde el Banco de México mide la inflación. Y es donde cuando dice el gobernador Carstens que bueno, que ni modo, que tenemos que estar en proceso de enfrentar le llamó periodo turbulento asociado a las acciones de la Fed y todo lo que tú has explicado, Luis Miguel. Sí, yo creo que una cosa que es muy importante, no hay por el momento una salida masiva de capitales, que normalmente es cuando ahora sí la estampida, etcétera, que genera mucho pánico. Yo diría que una cosa que es de llamar la atención, los volúmenes que están negociando, que ponen en movimiento el tipo de cambio, son relativamente pequeños. Cuando hablo de estampida me estoy refiriendo a periodos como 82, que prácticamente todo el que tenía dólares lo sacaba de México, el que tenía pesos los cambiaba por dólares. Sí. Eso no está ocurriendo y creo que es importante decirlo. Sí, hoy también dijo Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que la caída del peso no va a afectar la macroeconomía del país. Yo creo, y en eso también hay que decirlo, hay una distancia entre lo que los tecnócratas, la gente de gobierno percibe o comunica y lo que la gente cotidianamente vive. Hay que, desde mi punto de vista, una cosa que sí es cierto es que para muchísima gente uno de los indicadores de salud económica es el tipo de cambio, más que el PIB y más que la inflación. Entonces, es cierto que no afecta en lo macroeconómico, tiene mucha razón el secretario, pero no quiere decir que la gente esté tranquila y que sienta que la economía va bien. Insisto, para la gente común y corriente, para muchos de los que nos están escuchando, para ti o para mí, el tener un tipo de cambio tan volátil, el peso devaluándose, genera la sensación de que nos estamos empobreciendo y es un indicador que probablemente para Secretaría de Hacienda y Banco de México no es tan relevante como lo es para una persona de clase media que está ahorrando para llevar a los hijos a Disneylandia o para pasar la luna de miel en Las Vegas. Pues te agradezco, Luis Miguel González, que nos ayudes a entender el contexto en el que se da esta volatilidad para muchos efectivamente percibida como un empobrecimiento de la economía nacional. Te agradezco mucho la explicación, Luis Miguel González, creo que quedó muy claro. Oye, pues muchísimas gracias por tener la oportunidad de platicar contigo. Igualmente, gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista.